En marzo de 1997, 39 personas se reunieron en una vivienda de lujo en Rancho Santa Fe, California. Creían que estaba a punto de producirse un acontecimiento único: la llegada de una nave espacial que vendría a recogerles para llevarles a un plano superior de la existencia. Formaban parte de Heaven's Gate, un grupo nacido en los años 70 que combinaba ideas religiosas, teorías sobre vida extraterrestre y una visión bastante radical sobre el destino de la humanidad. Durante más de 2 décadas, sus miembros vivieron apartados del mundo, convencidos de que se estaban preparando para algo que, según ellos, cambiaría para siempre su lugar en el universo. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de la secta Heaven's Gate, de la que estoy convencida de que muchos habéis oído hablar, porque se trata de uno de los casos más conocidos de las sectas, digamos, contemporáneas. Un grupo que combinaba creencias cristianas con elementos de ciencia ficción. De hecho, estaban bastante obsesionados con Star Trek. Tanto es así que en sus primeros años fue conocido como el culto ovni. La organización nació en la década de 1970 de la mano de Bonnie Lou Nettles y Marshall Harif Applewhite Jr. Ambos adaptarían más tarde los nombres de Tai y Dou. Marshall Harif Applewhite Jr. nació el 17 de mayo de 1931 en Spur, Texas. Era hijo de Louis y Marshall Harif Applewhite Sr. y era el tercero de 4 hermanos. Su padre era ministro presbiteriano, lo que marcó profundamente la educación familiar. Desde pequeño, Herf, como le gustaba que le llamaran, mostraba interés por la religión. Tras graduarse, ingresó en Austin College con la intención de seguir los pasos de su padre y convertirse en ministro presbiteriano. Se graduó en filosofía en 1952. Ese mismo año se casó con su novia del instituto, Anne Francis Pierce. Después del matrimonio, ingresó en el Union Theological Seminary de Virginia, en Richmond, con un plan para estudiar durante 3 años y ordenarse así ministro presbiteriano. Sin embargo, tras aproximadamente un semestre, decidió abandonar los estudios religiosos para dedicarse a la música, especialmente a la ópera. En 1959 se incorporó a la Universidad de Alabama como profesor de música. Tuvo 2 hijos, uno llamado Mark y una chica llamada Lane. Y en aquel entonces la familia parecía llevar una vida bastante estable. Sin embargo, en 1965, cuando Applewhite tenía 33 años, su vida personal empezó a deteriorarse. Su esposa le abandonó y se marchó de casa con sus hijos. Más tarde saldría a la luz que Applewhite mantenía una relación con uno de sus estudiantes. En 1968 el matrimonio terminó divorciándose. Finalmente decidió contarle a sus padres que era gay. Como os podéis imaginar, la reacción de sus padres fue catastrófica. Su padre respondió preguntándole que qué pecado había cometido para merecer algo así. Applewhite interpretó esa reacción con un rechazo total, tanto familiar como religioso. Y a partir de ese momento, su salud mental empezó a deteriorarse. Cayó en una gran depresión y llegó incluso a contemplar quitarse de en medio. Sus compañeros comenzaron a notar cambios en su comportamiento y se volvió un ser paranoico, irritable, que parecía perdido, y además afirmó tener visiones y escuchar voces. Y desarrolló un fuerte interés por los ovnis. Hay que entender que estamos en los años 60 y 70 y el interés por la vida extraterrestre y el fenómeno ovni estaba en su punto culminante. Pero es que además, en su caso, no solo era un tema que estuviera en todas partes y del que todo el mundo hablaba, es que además, como tenía visiones, oía voces y tenía como una fuerte inclinación religiosa, pues al hombre se le mezcló todo en la cabeza y ahí empezó su paranoia. Estaba el hombre tan descentrado que hacia 1970 ya había tenido varias crisis nerviosas que le llevaron a perder su empleo en la Universidad de San Tomás. Esta situación además empeoró en 1971 cuando murió su padre, y esto profundizó aún más su depresión. Así que en el año 1972
Ingresó por voluntad propia en un hospital de Houston. Durante este ingreso, conoció a una enfermera de 44 años llamada Bonnie Lou Nettles y ese encuentro cambió completamente su vida. Bonnie Lou había nacido el 29 de agosto de 1927 en Houston y era la menor de 4 hermanos. En 1948 se graduó como enfermera y en el 49 se casó con Joseph Nettles y tuvo 4 hijos. Con los años se fue alejando poco a poco de la religión tradicional y empezó a interesarse por prácticas New Age, con sesiones espiritistas, astrología, lecturas psíquicas y ufología. Bonnie, que estaba como un cencerro, afirmaba ser clarividente, creía que tenía un don divino y decía que el espíritu de un monje que tenía 200 años, al que llamaba hermano Francis, la guiaba cuando interpretaba cartas astrales. El marido, hasta el mismísimo moño de las tonterías de esta señora, decidió que ella iba a hacer su vida y él la suya, y aunque convivían, este hombre le hacía bastante poquito caso. En algún momento, a finales de los años 60, este hermano Francis, el espíritu de este monje que ella veía y la guiaba en su lectura astral, bueno, pues el hermano Francis le dijo que conocería a un hombre alto, delgado, de piel clara y cabello rubio. Ese mismo año, Applewhite ingresó en el hospital donde trabajaba Bonnie. Según ella, supo de inmediato que ese era el hombre de la profecía. Se acercó a él y le ofreció una lectura espiritual y después le dijo que era un profeta enviado por Dios para guiar a la humanidad de vuelta al camino al cielo. Applewhite, que no estaba muy fino, era bastante vulnerable, ya sabéis que acababa de entrar en un hospital psiquiátrico, se creyó a pies juntillas lo que le dijo esta señora y la relación entre ambos se volvió inmediatamente súper estrecha. Aunque Bonnie seguía casada, como os digo, cada uno hacía su vida, y esta mujer se llevó a Applewhite a vivir con la familia Nettles. Es decir, vivía Bonnie, su marido, los 4 hijos y Applewhite. La relación entre Bonnie y Applewhite se describía como platónica, pero la situación generó tensión en toda la familia, hasta el punto de que Bonnie y su marido terminan divorciándose y este se lleva a los niños. Así que, ya libres de ataduras familiares, Bonnie y Applewhite deciden iniciar una misión espiritual. Bonnie dejó su trabajo y ambos abrieron una librería metafísica y posteriormente un centro llamado The No Place, donde impartían clases de teosofía. Como os podéis imaginar, ambos negocios fracasaron estrepitosamente. En febrero de 1973 estaban prácticamente sin $1. Vivían en campings, robaban comida y a veces comían en restaurantes y se iban sin pagar. Justificaban estas acciones creyendo que estaban por encima de las leyes humanas porque estaban cumpliendo una misión divina. Durante este periodo, además, consumían todo tipo de literatura religiosa y de ciencia ficción. Y además veían Star Trek con una frecuencia bastante preocupante. Bonnie se cortó el pelo de esta manera que os voy a enseñar, tan bonita y estilosa, que se convertiría en la seña de identidad del grupo que montarían después. En julio de 1973, acampando en la costa de Oregón, afirmaron haber descubierto su propósito definitivo. Leyendo el capítulo 11 del Apocalipsis, interpretaron que ellos eran los 2 testigos descritos en el texto bíblico, que morirían, resucitarían y ascenderían al cielo. Interpretaron la nube que se menciona en el texto como una nave extraterrestre y decían que es que era una nube, lo que se decía en la Biblia, porque en aquella época no existía el concepto ovni. En fin. Y desarrollaron una teoría por la cual solo los seguidores más puros podrían ascender al siguiente nivel, término que utilizaban para referirse al cielo. También llegaron a creer que Dios podía observarse con un telescopio lo suficientemente potente. ¿Cómo te quedas? Hay gente que dice que durante estas alucinaciones podrían haber estado consumiendo LSD. Y aunque no existe confirmación ninguna, yo estoy plenamente convencida que iban hasta las cejas de LSD, pero bueno, hay gente que no lo piensa. Así que, convencidos de que esa era su misión divina, empezaron a reclutar seguidores. Su actividad se tuvo que interrumpir temporalmente el 28 de agosto de 1974, cuando fueron detenidos en Texas por un agente de tráfico
que descubrió que habían robado un coche de alquiler y que además Bonnie llevaba varias tarjetas de crédito robadas. Sin embargo, este episodio no detuvo su proyecto y aunque Bonnie tenía tarjetas de crédito, no hicieron nada, no la metieron en la cárcel, ni siquiera tuvo juicio. Sin embargo, Applewhite pasó 6 meses en prisión por el robo del coche. Cuando salió de la cárcel, ambos retomaron su objetivo de reclutar seguidores. En muchas ocasiones se presentaban como Bo y Pip, o simplemente los dos. Qué originales. Recorrían distintas ciudades de Estados Unidos distribuyendo folletos invitando a la gente a escuchar sus enseñanzas. Las reuniones, sorprendentemente, tuvieron bastante éxito y en ellas Applewhite hablaba de la necesidad de abandonar la vida anterior, desprenderse de la identidad humana y prepararse para ascender al siguiente nivel, que como os he dicho antes, eso equivalía al cielo. Para lograrlo enseñaban que era necesario romper los vínculos con la familia, con los amigos y con cualquier persona externa al grupo. Qué sorpresa, ¿verdad? También exigían la renuncia total a la sexualidad. La abstinencia era obligatoria porque, según su doctrina, permitía alcanzar un estado de pureza que facilitaba la transición al siguiente nivel. A este proceso le llamaban metamorfosis humana individual. Welcome to Beyond Human. También afirmaban que ellos serían asesinados y posteriormente resucitarían para llevar a sus seguidores en una nave espacial hasta el cielo. En septiembre de 1975, tras una reunión en Oregón, unas 20 personas decidieron abandonar sus vidas y unirse al grupo. Muchos ni siquiera avisaron a sus familias, lo que os podéis imaginar que causó un revuelo, pues impresionante. Pero estos 20 no fueron los únicos. La organización creció rápidamente en varios estados, sobre todo del oeste de Estados Unidos, y muchas personas abandonaron trabajos, matrimonios e incluso hijos para unirse al grupo. Quizá uno de los casos más conocidos fue el de una pareja que, tras asistir a una reunión en agosto de 1975, le comunicó a su hija de 10 años que se marchaban con el grupo de Heaven's Gate porque serían recogidos por una nave espacial. La niña debió flipar, mm, como os podéis hacer una idea. Total, que la niña acabó viviendo con los abuelos. El grupo vivía de forma nómada, desplazándose entre campamentos, en los que en algunos momentos llegaron a convivir hasta 200 personas. Realizaban reuniones cada mañana y cada noche. Y lo más alucinante de todo, a mí esto me dejó loca, los miembros recibían diapasones y se les decía que debían sincronizar su mente con la nota La, equivalente a 440 hercios, aunque muchos no entendían cómo hacerlo. Yo no hubiera podido formar parte de esta secta porque tengo un oído enfrente de otro, no distingo un La de un Re ni de un Fa sostenido. Debe ser que no soy carne de secta. En fin. La situación cambió cuando la prensa nacional empezó a investigar al grupo. Los medios publicaron los nombres reales de los líderes e incluso los relacionaron con la familia Manson o con teorías sobre mutilaciones de ganado. La presión mediática redujo la asistencia a las reuniones y algunos miembros abandonaron el grupo. Bonnie interpretó esta situación como el martirio simbólico del que se hablaba en el Apocalipsis. Declaró que la cosecha había terminado, dando por finalizada la primera fase pública de reclutamiento. A partir de ese momento, el grupo pasó a operar de una forma bastante más aislada. Con los años, el número de miembros se redujo a aproximadamente 40 personas. Para los líderes esto no era negativo, ya que creían que solo debían permanecer los seguidores que estaban totalmente comprometidos con esta ideología. Y aunque os parezca increíble, el grupo estaba formado mayoritariamente por personas con estudios superiores y procedentes de familias de clase media o alta. Había miembros desde los 16 años hasta personas con más de 70. Y además entre los miembros había perfiles muy diversos. Una ex reina de belleza y personalidad televisiva abandonó a su familia tras asistir a una única reunión y se unió al grupo en menos de 48 horas. Otra integrante era la mejor estudiante de su promoción y tenía un máster en informática. Otro miembro era un agente inmobiliario con 6 hijos que dejó a su familia tras unirse al grupo. También hubo miembros procedentes de familias muy acomodadas, familias que en muchos casos llegaron a implicar al FBI en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. A finales de los años 70, cuando uno de los integrantes aportó dinero de un fondo fiduciario, el grupo empezó a alquilar mansiones en barrios residenciales.
Para evitar sospechas, solo permitían a algunos de los miembros salir al exterior. Con el tiempo, Bonnie pasó a llamarse Tai y Applewhite adoptó el nombre de Doe. Estos nombres procedían de la película The Sound of Music, o sea, Sonrisas y Lágrimas, que era una de las películas favoritas de Bonnie. De ahí este bonito corte de pelo que llevaba la mujer, que me tiene fascinada. Voy a ir a la peluquería mañana mismo. El grupo empezó a definirse como un aula espiritual. Los líderes se consideraban profesores y los miembros eran sus alumnos. Enseñaban que el cuerpo humano era solo un vehículo y que los miembros eran en realidad entidades extraterrestres atrapadas en cuerpos humanos. Según su doctrina, si aprendían lo suficiente, podrían abandonar su forma humana y ascender al siguiente nivel en una nave espacial. Separaban deliberadamente a parejas, amigos y familiares que entraban juntos en el grupo para debilitar los vínculos emocionales previos y reforzar la dependencia del grupo. Tai y Dou enseñaban que absolutamente todo lo que hacían era una prueba, tanto en público como en privado. El objetivo era alcanzar la perfección absoluta. Para reforzar el aislamiento crearon un lenguaje propio. La casa se llamaba Craft. El cielo era el siguiente nivel. El sujetador era el slingshot. El dormitorio la cámara de descanso. Y la lavandería el laboratorio de fibra. Era una forma de eliminar referencias de la vida anterior de los miembros. Los órganos sexuales se denominaban plumbing. Cualquier relación sentimental o pensamiento sexual estaba prohibido. La abstinencia era obligatoria y la vida cotidiana estaba completamente controlada. La comida era idéntica para todos. Incluso cuando hacían tortitas, se medían milimétricamente para que todas tuvieran exactamente el mismo tamaño. Las mujeres no podían maquillarse y todos llevaban este bonito corte de pelo. La ropa también era uniforme: camisa abotonada, pantalón y zapatillas deportivas. El objetivo era eliminar cualquier rasgo de individualidad y borrar las diferencias de género. El grupo podía ver algunos programas de televisión autorizados, sobre todo Star Trek. Como os he dicho antes, Applewhite estaba completamente obsesionado por Star Trek, especialmente con los Borg, una raza de organismos cibernéticos conectados a una mente colectiva. No tengo ni idea de Star Trek, o sea que si alguno sabe de qué va esto de los Borg, que me lo cuente. Ese modelo, sin individualidad y con pensamiento uniforme, era el ideal que los líderes querían implantar. Sin embargo, eran bastante benevolentes. No cumplir las normas no implicaba castigos físicos. La principal consecuencia era ser expulsado del grupo. En teoría, los miembros podían marcharse cuando quisieran, y de hecho, algunos lo hicieron tras llevar años dentro. Regresaron con sus familias, aunque en algunos casos, algunos volvieron posteriormente. Hacia 1977, el grupo llevaba un estilo de vida que muchos describieron como monástico. Practicaban la abstinencia y dedicaban su vida a alcanzar un estado espiritual superior. Muchos observadores señalaron que los miembros parecían ingenuos, infantiles y siempre sonrientes. Cuando entraban en la congregación recibían nuevos nombres para romper definitivamente con su pasado. Todos los nombres tenían el mismo patrón: 6 letras terminadas en Odi. Las 3 primeras solían ser consonantes derivadas del nombre original, y Odi era supuestamente el apellido espiritual del grupo, que significaba pequeño miembro del reino del cielo. Por ejemplo, si yo hubiera entrado en esta secta, cosa que dudo enormemente, me podrían haber llamado algo así como Hulobi. Qué nombre tan bonito. Entre el corte de pelo, las pintas que llevaban y el nombre, de verdad, qué maravilla. Hacia 1980, el grupo llevaba aproximadamente 5 años activo y muchas familias seguían buscando a sus hijos desaparecidos. Una madre creó una red de padres para intercambiar información sobre el grupo, y esto enfadó muchísimo a Tai y Dou, que sostenían que los miembros eran adultos libres y que las familias debían respetar su decisión. La situación continuó sin grandes cambios hasta 1985, cuando el grupo vivía en Dallas. En ese momento, Bonnie enfermó de cáncer ocular. Le extirparon el ojo, pero el cáncer ya se había extendido hasta el hígado. Murió el 19 de junio de 1985, apenas 3 semanas después de comunicar su enfermedad al grupo. En octubre de 1985, Applewhite permitió a los miembros visitar a sus familias. Muchos parientes llevaban más de una década sin verlos. La mayoría de ellos regresó al grupo, solo una persona decidió quedarse con su familia.
Tras la muerte de Bonnie, Applewhite asumió el control total. Declaró que él era Jesucristo y que Bonnie había sido Dios Padre. Mira, en fin. En un momento dado organizó una ceremonia en la que simbólicamente se casó con todos los miembros, colocando anillos en sus dedos. Y aunque promovía la abstinencia total, la situación alcanzó un punto crítico cuando reconoció ante el grupo haber tenido ciertas tendencias sexuales, y entonces fue cuando uno de los miembros, uno especialmente devoto llamado Stephen MacArthur, planteó la idea de la castración como método para eliminar completamente el deseo sexual. Applewhite consideró seriamente la propuesta y decidió someterse él mismo a la operación, ofreciendo la opción al resto del grupo. No era obligatoria, y algunos aceptaron y otros no. Finalmente, varios decidieron hacerlo para demostrar su compromiso. El siguiente problema era quién iba a realizar las intervenciones. El grupo vivía en aislamiento y temía llamar la atención de las autoridades. Así que una antigua enfermera, Julie Lamontagne, que pertenecía al grupo, se ofreció para realizar las operaciones. Prepararon una habitación para ello y Applewhite colocó un cartel en la puerta que decía México, con la idea de poder afirmar que las operaciones se habían realizado allí en caso de tener problemas legales. Los hombres incluso competían por ser los primeros. Hay que estar trucutru. Finalmente se decidió lanzando una moneda al aire. Sarodi, que era Stephen MacArthur, el que había propuesto esto de la castración, fue el primero. La intervención se complicó cuando empezó a sufrir una fuerte inflamación y un dolor intenso. Finalmente, el grupo le dejó en un hospital y 2 miembros arrojaron los testículos al océano por miedo a que las autoridades investigaran. Sarodi se recuperó y posteriormente encontraron un médico dispuesto a realizar las intervenciones. En total, 7 hombres, incluido Applewhite, se sometieron a la castración. De verdad, es que no sé ni cómo definir estas cosas. Tras todo esto, algunos miembros decidieron abandonar el grupo porque vieron que esto estaba entrando en una espiral un poco extraña. Entre los que decidieron dejar el grupo estaban Susan y Wayne Cook, que años antes habían dejado a su hija de 10 años para unirse a la secta, y cuando regresaron la niña tenía ya 16 años. Sin embargo, entre 1975 y 1997, la pareja abandonó y volvió al grupo 3 veces, y os podéis imaginar a la pobre niña con unos padres que no hacían más que entrar y salir de una secta que les tenía lavado completamente el cerebro. Pobrecita, de verdad. A comienzos de los años 90, el grupo llevaba ya más de 15 años en activo. El miedo global al llamado efecto 2000 alimentó discursos apocalípticos, y Applewhite aprovechó el contexto para lanzar un nuevo intento de captación. Crearon un programa por satélite llamado Beyond Human y además publicaron un anuncio en USA Today, un diario, que les costó $30.000, invitando al que quisiera a unirse al grupo antes del supuesto final de la humanidad. También distribuyeron cintas VHS con mensajes de Applewhite y retomaron reuniones presenciales. La mayoría fracasaron. Ya no estaban de moda los ovnis. En algunos encuentros, asistentes cuestionaron directamente las promesas que habían realizado en los años 70 y el grupo apenas captó nuevos miembros. Posteriormente crearon la web heavensgate.com, donde Applewhite publicó un manifiesto proclamándose Jesucristo y anunciando el fin inminente del mundo. La web generó burlas y ataques online, pero fue la pera limonera, un escarnio público como no os podéis imaginar. Applewhite, por supuesto, interpretó esta reacción como una señal de que la humanidad había rechazado su oportunidad de ascender. En 1993, el asedio de Waco contra los seguidores de David Koresh influyó profundamente en la visión del grupo. Applewhite llegó a plantear que una intervención armada del gobierno podía servir como vía de salida hacia el siguiente nivel. Propuso comprar armas y aprender a usarlas, en parte como defensa y en parte como posible detonante de un enfrentamiento que, en su lógica, facilitaría la transición. La idea de provocar un enfrentamiento armado con las autoridades se descartó cuando varios miembros señalaron que eso no garantizaba la muerte de todos. Existía el riesgo de sobrevivir con heridas graves y permanecer en la Tierra. El grupo volvió a plantear alternativas y, tras varias discusiones, Applewhite concluyó que la única opción viable era quitarse de en medio colectivamente. Convocó una reunión y preguntó directamente si aceptarían quitarse de en medio como plan de salida, y la mayoría estuvo de acuerdo. 5 personas se negaron y abandonaron el grupo.
Entre quienes se marcharon estaba Sawyer, miembro desde los años 70, que según explicó después, no se fue por este plan, sino porque no podía controlar sus pensamientos sexuales y se sentía fracasado espiritualmente. A finales de 1996, un acontecimiento astronómico marcó el inicio del desenlace. El cometa Hale-Bopp, descubierto el 23 de julio de 1995, empezó a ser visible a simple vista a mediados de 1996. Circulaban rumores en Internet sobre un objeto enorme, supuestamente 4 veces el tamaño de la Tierra, que seguiría al cometa. Para el grupo, aquello era la señal esperada. Este objeto enorme era la nave espacial que venía a recogerles. Now, the end of the age, I'm afraid I feel is right upon us. Como veis, los bulos son una cosa que circula por Internet desde el principio de los tiempos. Tras 22 años de existencia, fijaron su graduación, entre comillas, para marzo de 1997, coincidiendo con el momento en el que el cometa estaría más cerca de la Tierra y cercano a la Pascua. Antes del final hicieron viajes a México, Las Vegas y otros destinos, así para pasarlo chachi, y grabaron entrevistas de despedida. El tono de los vídeos era súper positivo y insistían en que actuaban por voluntad propia. En su última actualización web afirmaban que, con o sin objeto acompañando al cometa, la llegada de Hale-Bopp marcaría el momento en el que la nave del nivel superior vendría a recogerlos. Consideraban que sus 22 años de aula en la Tierra habían terminado. El grupo celebró una última comida en un restaurante y, por supuesto, todos comieron lo mismo y la misma cantidad. No sé si hicieron pesar la comida a los que se la sirvieron, pero os puedo decir el menú, que fue pastel de pollo y tarta de queso. ¿Te gustaron o no? Esa iba a ser tu última cena, que también tiene tela. El 22 de marzo de 1997 comenzó el quitarse de en medio colectivamente. Consumieron fenobarbital mezclado con puré de manzana o pudín y lo acompañaron con vodka. Después se tumbaron en las posiciones que les habían asignado y se colocaron bolsas de plástico en la cabeza. El 26 de marzo de 1997, un exmiembro de la congregación llamó al 911 tras recibir una carta con instrucciones para acudir a la casa del grupo en el condado de San Diego. Allí encontró a los 39 miembros muertos. Vestían uniformes iguales con zapatillas Nike y estaban parcialmente cubiertos con sábanas moradas. Inicialmente, la prensa pensó que se trataba de un grupo de monjes, pero claro, no era así. Las autopsias revelaron que había 21 mujeres y 18 hombres. No presentaban traumatismos y muchos llevaban $5,75 en el bolsillo, en referencia a un texto de Mark Twain sobre el coste simbólico de viajar en un cometa hacia el cielo. Las investigaciones indicaban que los hechos se produjeron en 3 grupos sucesivos durante varios días. El primer grupo murió, el segundo preparó los cuerpos y después hizo lo mismo consigo mismo, y el tercero repitió el proceso. 2 miembros del último grupo fueron encontrados con las bolsas aún en la cabeza, lo que sugiere que fueron los últimos en morir. Applewhite habría estado en el segundo grupo. La identificación de los cuerpos fue devastadora para las familias. Algunos exmiembros incluso no soportaron el impacto. Un antiguo miembro que había abandonado el grupo en 1993 se quitó de en medio tras conocer la noticia. El padre de la familia Cook abandonó el grupo antes de todo esto, pero la madre formó parte de los 39 fallecidos. Qué pena, de verdad. Otro exmiembro sobrevivió a un intento de quitarse de en medio tras la tragedia, pero lo logró en febrero de 1998. Según testimonios, esto no fue porque le produjera tristeza, sino por la creencia interna de que debía reunirse con el grupo. En 1998 se celebró una reunión de antiguos miembros en Montana y lo más sorprendente de todo es que algunos seguían creyendo en la doctrina. Durante el encuentro, la hija de Bonnie Nettles, la fundadora, llevó cartas que su madre le había enviado durante años. Muchos exmiembros se sintieron profundamente traicionados al descubrir que Nettles había mantenido contacto con su familia mientras exigía a los demás romper cualquier vínculo. Y bueno, con este dato tan horrible se acaba el caso de hoy, uno de los casos más impactantes, por lo menos para mí, de todo lo que tiene que ver con sectas. Evidentemente, la de Manson es peor, lo de Waco fue peor, lo de Jim Jones fue infinitamente peor, pero este caso la verdad es que a mí me deja helada porque
un control mental para conseguir que todo el mundo haga esto, porque Jim Jones al final a mucha gente la tenía amenazada. Pero es que estos lo hacían por voluntad propia, es que lo hicieron porque quisieron. Incluso hubo gente que lo hizo incluso después de no estar en el grupo. En fin, qué horror. Y bueno, ya como punto final, os quiero contar lo que ha pasado con el caso del hospital de Broadmoor, que sé que tenía que haberlo subido esta semana, pero no puedo subirlo. De hecho, me lo han tirado 2 veces, ahora mismo está en revisión en YouTube. Según lo que contesten, pues lo subiré o no. La verdad es que es un caso muy terrible porque os cuento la historia de todos los que estuvieron ahí dentro, bueno, de todos los relevantes que estuvieron dentro del hospital, y hay crímenes terribles, y es que es uno detrás de otro. Entonces, supongo que voy a tener algún que otro problemilla para poder subir este vídeo. No sé si replanteármelo y hacerlo de otra manera. No sé, si no me dejan subirlo, voy a ver lo que puedo hacer para contaros la historia de Broadmoor. Pero de momento es un caso que tengo que aparcar. Y bueno, con esto me despido. Espero que el caso de hoy os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes, y en este subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.